van muy vinculados a lo que ahorita se han comentado en las últimas dos intervenciones. El primero es que yo creo que nos tenemos que presentar como industria, o sea, creo que somos una cadena muy relevante y creo que sí tenemos todos los elementos, como comentaba yo al inicio, de que así como hay un plan de infraestructura o hay un plan de vivienda para el país, creo que es el momento para posicionar al sector automotor y tener un plan nacional de desarrollo del sector automotor a 10 años o a 15 años y además tratarlo de desvincular lo más posible de los ciclos políticos. Y en ese tema del desarrollo del mercado interno, creo que la pregunta que le hacías a Eduardo me parece interesante, en el sentido de que, y por eso todos coincidimos en el tema del mercado interno, porque sí, estamos viendo nuevas plantas, nuevas inversiones, están anunciadas y ahí sí hacemos mucho bombo y platillo y vienen, pero si no tenemos un mercado interno fuerte y sólido, ¿qué tanto van a perdurar esas inversiones? ¿Qué tanto esas inversiones se van a mantener en el país el día que ya no les convenga a las plantas? Porque además, como bien se comentaba, tenemos 40 acuerdos comerciales, pero si no tenemos un mercado que nos demande internamente, pues esas plantas posiblemente se vayan a otros lados. Y entonces esas inversiones que hoy las cacareamos tanto, pues no necesariamente puedan rendir los frutos que queremos, y entonces eso tiene un efecto en toda la cadena. Entonces yo siento que lo más relevante ahí es que sí nos tenemos que posicionar como toda la industria y además tener una posición ya distinta como asociaciones ante las propias autoridades. O sea, todos los que estamos aquí sentados en este panel, creo que todas las semanas de todo el año visitamos entre 5, 6 o 7 de distintas secretarías con distintos temas, cada quien tenemos nuestros temas particulares y eso siempre lo hemos reconocido, pero creo que uno de los grandes logros es que hoy tenemos ya en ese estudio que hicimos con la Secretaría de Economía y en otra serie de planteamientos que tenemos, ya tenemos una visión de qué es lo que necesitamos común y como ahorita se ha demostrado en el panel, yo creo que hay temas que nos atañen a todos, porque además el efecto multiplicador que esto va a tener en la economía va a ser fundamental. Entonces, ¿cuál debe ser en este proceso de transición nuestra posición ante el nuevo gobierno, ante el Ejecutivo, ante el Legislativo? Y mi impresión es que tenemos que ser mucho más proactivos y no ir a los lugares y a las oficinas gubernamentales prácticamente a mendigar cosas que son responsabilidad de los funcionarios. Yo creo que lo que les tenemos que pedir a ellos es simple y llanamente que cumplan con la ley y que cumplan con los ordenamientos que les da su propio cargo. Y si la línea del presidente de la República es que la economía tiene que crecer, pues ese funcionario tiene que ver cómo hace que esta industria que es tan importante ayude al crecimiento de la economía. Y para hacer eso tiene que tomar una serie de decisiones que tienen que ver con la frontera, y no es que estemos en contra del libre comercio, al contrario, creo que somos todos promotores de que haya libre comercio, pero que este sea ordenado. Estamos en contra del proteccionismo, pero estamos también totalmente en contra de la actitud del funcionario, en donde parece que nos hacen el favor de cumplir con la obligación que les manda su propio cargo. Entonces yo creo que tenemos que, no solamente en esta industria y en todas, y como ciudadanos, ante el cambio que estamos viviendo de transición político, de nuevos funcionarios, de nuevos legisladores, ser mucho más exigentes de que cumplan con sus obligaciones. Déjenme abrir el panel para que opinen y tomando tu punto que considero que es muy importante. El día de ayer escuchábamos a la delegación de Brasil comentando cómo fue que explotó el mercado brasileño a vender más de 3 millones de unidades. Ellos decían que se habían enfocado haciendo política pública para atacar al segmento de población nivel socioeconómico C, que es un gran volumen de gente que tiene necesidades de transportación, que podían comprar vehículos y que les dieron el financiamiento accesible. Hablando particularmente del caso de México, si vemos la población urbana que tenemos en el país, que son cerca de 88 millones de personas, la gente que está posicionada en ese nivel socioeconómico C son casi 16 millones. Y si tomamos de ese nivel socioeconómico C la parte más baja, que viene a ser el C-, de acuerdo a ese perfil socioeconómico,
que son familias que ganan alrededor de 12,000 pesos, estamos hablando de 7.8 millones de personas que pueden ser sujetos potenciales de comprar un vehículo nuevo. Ahorita la gran mayoría, por su nivel de ingresos, usualmente tiene un vehículo usado. Hemos hecho algunos análisis y encontramos que esa gente tarda más de 60 meses de lo que destina a proporción de su sueldo para comprar una unidad nueva. Ustedes hablaron de los programas que están gestando con Nacional Financiera. ¿Cuál es su visión en ese sentido? ¿Podríamos realmente visualizar que el mercado, más allá del potencial del que se ha hablado en el estudio, podría superar y alcanzar inclusive la barrera de los 2 millones si gestionamos la adecuada política pública para alcanzar una parte de esos casi 8 millones de personas? ¿Qué opinan en ese sentido? Y quisiera que por favor, y ya sin ningún orden, que opinen al respecto. Sí, Armando, yo creo que no hay fórmulas mágicas, lo hemos dicho aquí cuáles son los temas que hay que atender urgentemente y regreso al tema de la importación de autos usados. La importación de autos usados lo que genera es un exceso de oferta en la cadena de usados. En la cadena de usados la importación masiva lo que ha generado pues es una entrada de 6.5 millones de unidades que desde la base este exceso de ofertas lo que hace es tumbar los precios. De tal manera que el señor que tiene un vehículo modelo 2000 aspira a cambiarlo por un 2004 y el dueño de un 2004 aspira a cambiarlo por un 2008 y el dueño de un 2008 aspira a vender su auto para hacerse de uno nuevo. Pero si cuando sale con su vehículo 2000 se encuentra con que se importaron 1 millón de vehículos modelo 2000, pues entonces mejor decide quedarse con el vehículo o cambiarlo ya no por un 2004 sino por un 2002, rompiendo justamente la flexibilidad que tiene que tener la cadena de usados para la renovación vehicular. Y entonces el del 2004 pues ya no tiene el cliente y entonces afecta al del 2008 y el del 2008 sale con su auto y resulta que vale 20%, 30% menos de lo que él pensaba. Y entonces mejor se hace de un auto, pero ya no de uno nuevo, sino de un año de usado, rompiendo con la cadena. Entonces, yo creo que no hay una fórmula mágica, tenemos que entrarle a sanear el parque vehicular, porque tiene este exceso de oferta ahí metido, detener la entrada masiva de usados. Creo que este año vamos a terminar por lo menos en 400,000, no es ninguna buena noticia. Y por supuesto, como lo decías tú, el tema del financiamiento. Tenemos que entrarle a temas que afectan a la tasa y tiene que ver con la recuperación de la prenda. O sea, ¿qué tenemos que hacer para asegurar que cuando alguien no te pague el crédito puedas ir y recoger el vehículo? Tenemos que incluso hacer cambios de ley. Entonces, sí, para poder que estos inhibidores, estos elementos de financiamiento que lo que hacen es afectan estructuralmente al crédito porque afectan a la tasa. Claro. Por supuesto, programas como el que hicimos hace unas semanas, por cierto, una repetición de lo que hicimos en el 2010 para dar créditos a personas físicas a través de garantías gubernamentales, una potenciación muy importante que se dio a partir de unas garantías que se pusieron a disposición, iban a ser 100 millones de pesos, terminaron siendo 80 millones de pesos, pero que se potenció más de 25 veces en un resultado que nos va a dar entre 15,000 y 20,000 vehículos. Como proyecto piloto está muy bien. Tendríamos que tener 6 veces esto. Yo creo que hay que entrarle con un programa robusto una vez que hemos demostrado que sí funciona. Pero yo creo que no hay fórmula mágica, Armando. Estos son los temas que tienen que estar en la mesa. Seguir trabajando con las autoridades, como decía Guillermo, lo hemos hecho con un frente común de industria, pero seguramente tenemos que seguir insistiendo porque, como también lo decía Guillermo, pues esa es su chamba, ¿verdad? Tenemos que asegurar un plan de vuelo de mediano y largo plazo, por supuesto, siempre teniendo en mente que
un mercado interno fuerte puede generar 350,000 empleos adicionales a nuestro país. Y ahí es donde debe estar el incentivo. Muy bien. Quisiera preguntarle a Mónica, siguiendo la línea y viendo el mercado secundario. Mónica, esas importaciones, ¿cómo les ha pegado a los miembros de la ANCA o al comercio establecido en el mercado secundario? Y la parte también de favorecer o acelerar ese ciclo de reposición. ¿Cómo lo ves tú ahí? ¿O cómo lo ven los asociados de la ANCA? Nosotros, fíjate que en las pláticas que tenemos con las autoridades y que tenemos con todas las asociaciones, las autoridades nos decían, bueno, ustedes no se quejen, ustedes comercialicen esos vehículos, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen ustedes? Ustedes compran y venden usados, pues comercialícenlos, adelante. Y ahí vemos el descuido de las autoridades hacia el consumidor final. O sea, no importa que sea un vehículo que viene moribundo, que está en muy malas condiciones físicas, mecánicas, que legalmente no lo podemos revisar si tiene algún ilícito, como se cometió algún ilícito con ese vehículo en Estados Unidos. Y ellos se lavaban muy fácil las manos, decían, ustedes comercialícenlos, adelante, no hay ningún problema. Nosotros como socios ANCA, como negocios establecidos, otorgamos garantía física, mecánica, legal, y en ese tipo de vehículos no lo podemos hacer. Ese es un poco el tema que a nosotros nos detiene y que sí nos causó mucha sorpresa recibir esa respuesta por parte de las autoridades, ¿no? Que estemos más preocupados nosotros por la población en general, que bueno, finalmente nosotros decimos, bueno, pues yo vendo y compro y adelante, ¿no? Pero pues ¿cómo quedas ante el consumidor final si en México un auto es el segundo bien más importante para las familias mexicanas después de la vivienda, ¿no? O sea, que tu inversión se vaya al traste por comprar un tipo de ese vehículo. Guillermo. Yo creo que se han tocado los temas torales, como ahorita comentaba Eduardo, y yo solamente hacer una reflexión en lo que comentabas del caso de Brasil, que veíamos el día de ayer. Yo creo que el mensaje en el éxito del caso de Brasil es el incremento en el poder adquisitivo de la gente. Entonces, lo que hemos vivido aquí, que como ahorita se decía, las familias están endeudadas, hay una clara correlación cuando crece la vivienda de interés social con una disminución en el consumo de automóviles, tanto nuevos como usados. Entonces, creo que el efecto multiplicador de tener un mayor poder adquisitivo, eso es lo que nos va a ayudar. Viendo el reto que se le presenta a la industria en su conjunto y la necesidad de que hay convergencia en distintos temas, ¿sería pertinente pensar en crear una cámara de la industria automotriz donde estén todas las entidades representadas y con una agenda común y con programas y estudios que se presentan a la autoridad de tal forma que realmente de aquí a la próxima década o de aquí a un tiempo determinado podamos posicionar a México no en el lugar 8, no en el lugar 6, sino en el lugar 3 o todavía mejor? Adelante. Bueno, yo creo que sí, yo creo que tenemos muchos los intereses en común y al inicio, pues precisamente, Armando, comentabas la importancia que tiene para el país la generación de empleos, entonces yo creo que sería hasta visto por parte del gobierno, creo yo, hasta más eficiente el tratar a veces con una organización con intereses similares que tratar con 5, 7, 8, 20 organizaciones. Entonces, yo creo que inclusive pues lo hemos platicado ahí informalmente, pero yo creo que sería algo de beneficio para todos, tanto para la relación con gobierno como para la relación con la industria. Eduardo. Sí, por supuesto, yo coincido. Creo que tenemos una agenda bastante común, no hay duda que AMDA y AMIA han estado pues en esta misma causa ya por un rato, por lo menos cuando yo llegué y saludaba ahorita en la entrada por ahí a mi buen amigo Pepe Gómez Báez, pues teníamos esta agenda justamente, una agenda centrada en qué tenemos que hacer para reactivar el mercado interno. Luego se nos vino la crisis y lo cierto es que hoy, totalmente ya fuera de la crisis, aquella de finales del 2008,
y seguimos con un mercado interno a nivel de hace 10 años. Creo que trabajar juntos es una fórmula que tiene que ser ganadora, una fórmula que nos debe de rendir frutos y, como dije, con un plan de ruta, un plan de vuelo que nos asegure estar en los elementos en los que pongamos con nombre y apellido el tema, el responsable y los tiempos que se requieren para que saque su chamba. Por supuesto, ahí estaremos, sin duda, la asociación. Sí, sin duda coincidimos en que unidos hacemos mucha mayor fuerza. Yo creo que independientemente del carácter jurídico que se le pueda dar a una iniciativa de esta naturaleza, creo que en la medida en que sí se vea que hay una representatividad de la industria, aunque cada quien aborde temas de manera particular, creo que hoy ya son más las coincidencias que las diferencias que teníamos, y yo creo que el sector creo que merece volver a retomar los niveles y llegar a cumplir con su misión de contribuir al crecimiento económico del país. Oscar. Gracias. Desde el punto de vista de autopartes, efectivamente coincido, hay más coincidencias para el desarrollo del país, para el desarrollo de empleos, para el desarrollo de riqueza. Hay otras asociaciones que no están aquí, pero que también están entusiastas de sumarse a esta única voz, y creo que entre todos, y si alineamos los vectores, todo hacia adelante, vamos a tener una fuerza que merecemos como industria automotriz y como generador de riqueza en este país. Definitivamente es el momento de hacerlo. Gracias. Finalmente, Mónica. Pues sí, definitivamente es el momento en el que debemos hacerlo y es la vía en la que podemos ser escuchados de una mejor manera y más rápida. Y pues bueno, finalmente coincidimos en la mayoría de los temas, y esto ya se venía haciendo desde hace algunos años, que también yo tuve el gusto de estar participando. Y pues bueno, ahora más que nunca es cuando tenemos que hacer más fuerza y sumarnos todas las asociaciones de la cadena productiva. Muy bien. Pues cumplimos con el tiempo, fue muy poco, pero creo que fue muy sustancioso. Yo les quiero agradecer su participación, su presencia, y yo creo que todos los que estamos aquí presentes deseamos lo mejor para esta industria. Somos muy importantes para el desarrollo económico del país, en generación de empleos, de conocimiento, de inversiones productivas con un alto impacto para la sociedad, y también tenemos repercusiones importantes en el ámbito o en distintos ámbitos, ¿no? Salud, movilidad, crecimiento económico, etcétera. Les agradezco mucho su participación y les pido un aplauso, por favor, para nuestro panel de lujo.